Hola a todos y todas, mi nombre es Leticia Quintana Pujalte, soy doctora en comunicación por la Universidad de Málaga y actualmente estoy como personal postdoctoral de investigación contratado en el grupo de investigación IDECO de la Universidad de Sevilla gracias a una ayuda de Margarita Sala. Bienvenidos entonces y bienvenidas a esta ponencia denominada Encuadre de la corrupción en la Unión Europea, lobbies y estrategias de comunicación en el Qatargate. Bien, para recordar un poco, ponernos en contexto, mientras los ojos del mundo se posaban en el desarrollo del Mundial de Fútbol Masculino del Qatar del año 2022, la policía belga destapaba una trama de corrupción que terminó con varios eurodiputados encarcelados. El país organizador del evento deportivo más importante del año se vio involucrado en una investigación sobre sobornos a diputados de la Unión Europea, lo cual además descubrió prácticas similares de otros países extracomunitarios. En la imagen podemos ver a Eva Kaili, a Francesco Giorgi, principales implicados en esta causa, también a Pier Antonio Panzeri y a un lobista conocido en Bruselas, un italiano llamado Figa Talamanca. En este acontecimiento, esta situación, se filtró en el sistema mediático donde se otorgó espacio al tema dando pie a una interacción entre diversos actores políticos, económicos y sociales. Asimismo, esta presencia en el mundo posible mediático también propició la construcción de ciertas percepciones respecto del caso a partir de estrategias de comunicación de los actores políticos y desde nuestro punto de vista el encuadre mediático sobre el lobby en la Unión Europea. Entonces, en este contexto, nuestros objetivos son identificar las estrategias discursivas y visuales de los diversos actores políticos involucrados en el escándalo de corrupción en el seno de la Unión Europea, conocido como Qatargate. Por otro lado, reconocer los encuadres predominantes que propone el discurso mediático en medios europeos y, finalmente, establecer similitudes y diferencias entre los enfoques de los diversos actores políticos en el espacio público. Muy rápidamente, el marco teórico que nos sirve de enfoque. Uno de los recursos más significativos que utilizan los actores políticos, económicos y sociales son las acciones sobre la opinión pública o grassroots mobilization. El conjunto de estrategias dirigidas sobre la opinión pública se estructuran en una serie de funciones. Si miramos la diapositiva, la primera, por ejemplo, busca difuminar sus propuestas y demandas sobre la ciudadanía. La segunda tiene que ver con el aspecto movilizador sobre adherentes y simpatizantes. Luego, la tercera tiene que ver con la relación que se da entre los miembros, aportando una imagen, por ejemplo, de sustento psíquico, buscando generar una sensación de pertenencia a una asociación que posee una presencia social. Luego está la de exhibir también ante los poderes públicos una representación de apoyo social mediante apariciones mediáticas que reflejan que de alguna manera se dispone de cierta presencia social. También establecer o presentar instrumentos instructivos sobre diferentes problemáticas internas y externas a la agrupación. Y también pueden fungir o ser elementos sensibilizadores de la sociedad sobre temáticas asociativas con relación a percepciones individuales y colectivas. Y finalmente, todo grupo que mantenga cierta presencia en los medios de comunicación de manera positiva también incrementa su legitimidad. Bien, entonces, en este punto cobra relevancia el modo en que los medios de comunicación construyen los marcos de interpretación sobre los intereses que se reflejan en el discurso mediático. Se retoman aquí los aportes del enfoque o la teoría del framing o encuadre. Y si recordamos a Entman, uno de sus máximos referentes, podemos rememorar o recordar qué significa encuadrar, ¿no? Encuadrar implica el proceso de selección de unos pocos elementos de una realidad percibida y ensamblaje de una narración que destaque las conexiones entre ellos y el fomento de una interpretación particular. Los encuadres introducen o elevan el énfasis o la aparente importancia de ciertas ideas, activando esquemas que inducen a las audiencias a pensar, a sentir y decidir de una manera particular. Y ponemos ahí como ejemplo el caso del príncipe William, ¿no? Bien, en cuanto al método, desde el análisis de contenido mixto se establece la presencia y o ausencia de categorías de análisis propias de los estudios del encuadre mediático. Es de tipo deductivo, en donde los encuadres a reconocer
tienden o deben más bien responder a ciertas características establecidas ya en el método, ¿no? En donde se reconocen estos encuadres que son de tipos generales, de causa o consecuencia económica, de conflicto, de interés humano, de juicio moral o de atribución de responsabilidad de manera negativa, positiva o neutra. Los medios donde se realiza la observación de estos procesos son El País y ABC de España, Le Monde de Francia y la agencia ANSA de Italia. Y el periodo de observación fue de 4 meses, entre el 8 de diciembre de 2022 y el 8 de abril de 2023. Para la búsqueda de las piezas informativas utilizamos la herramienta MyNews, a partir de la cual se pueden recuperar diversas publicaciones, ya sea de prensa, gráfica, online, semanarios, revistas, etc. En el apartado de búsqueda avanzada seleccionamos el periodo de búsqueda, el medio a observar y agregamos las palabras clave para filtrar las noticias sobre el tema. Estos fueron Qatargate, Eva Kaili, sobornos, corrupción y las mismas palabras en francés y en italiano, por supuesto, para el caso de la agencia italiana. Bien, para ir ya a los resultados, en total hemos analizado 128 piezas informativas que trataron el tema. La distribución de la cobertura mediática se presenta de manera desigual, como vemos en la imagen, siendo la agencia ANSA de Italia la que más ha dado espacio al tema, seguido por Le Monde de Francia, luego El País y último ABC. Ambos españoles, estos últimos, ¿no? Es lógico que el tema haya ingresado en la agenda mediática en ANSA, la italiana, de manera más intensa debido a que, como hemos dicho, 3 de los imputados de la trama eran ex representantes europeos e italianos, como es el caso de Panzeri o como es el caso del asesor en el caso Francesco Giorgi. Y en el caso del lobista también Talamanca es de nacionalidad italiana. Esta trama de corrupción también tuvo implicancias en el sistema político italiano, ya que significó un problema interno, digamos, con el espectro de la izquierda en este país. En cuanto a lo que vemos aquí es una nube de palabras donde destacamos las fuentes oficiales del Parlamento, las fuentes oficiales que trataron las piezas informativas, y notamos que el Parlamento Europeo es una fuente muy utilizada. También la portavocía que llevó a la presidenta Roberta Metsola, seguida de algunas fuentes jurídico-institucionales, como la Fiscalía también belga, a la cabeza. ¿Sí? Esas son las fuentes que hemos detectado en estas 128 piezas informativas. El caso de la voz de las ONG, por ejemplo, es más testimonial en los medios analizados, con una presencia mayor en el diario El País de España. Los medios de Bélgica específicamente fueron o han fungido como una fuente informativa muy importante para los 4 medios informados, siendo Le Soir uno de los más citados. En el texto que se va a publicar próximamente, luego del Congreso, se van a poder apreciar estas particularidades del tratamiento mediático en las fuentes, en este caso de corrupción en particular. Sin embargo, como resultado más relevante, podemos destacar que se evidencia el control de las fuentes institucionales en cuanto a la presencia del Parlamento Europeo y la capacidad en la imposición de la narrativa mediática por parte de esta fuente, ya que todos los medios coinciden en dar mucho espacio y mucha voz a estas fuentes institucionales. Luego, ya en cuanto a la imagen, el discurso mediático a través de las imágenes, como decíamos, empleadas para acompañar las piezas textuales, evidencia también en el análisis similitudes y diferencias entre los medios observados. El caso de Le Monde destaca el uso de imágenes institucionales y de tipo denotativo. Se destacan las imágenes en plano general del Parlamento Europeo, de la fachada del hemiciclo en Bruselas. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos. Por su parte, los otros 4 medios hacen un uso diverso de los recursos visuales. En cuanto a ABC y la agencia ANSA, es frecuente la imagen en primer plano de los implicados. En el caso del País se destacan las piezas informativas con Kaili como protagonista, aun cuando el cuerpo de la noticia no trata sobre situaciones vinculadas a la ex vicepresidenta de manera directa. En los casos de ANSA y ABC también podríamos decir que es llamativo de qué manera han utilizado las imágenes del imputado, Francesco Giorgi, correspondientes a sus redes sociales, en las que se lo ve ostentando su buen pasar económico
en yates de lujo, en coches de alta gama, etc. En cuanto a los encuadres predominantes en cada medio, luego del análisis del texto y de las imágenes, se concluye que desde la agencia italiana se da un proceso en el que prevalece un encuadre que destaca la responsabilidad de los implicados en una causa tan grave. Lo realiza a partir de las fuentes institucionales y jurídicas que utiliza de manera frecuente, así como también a través de la identificación reiterada de los implicados. En cuanto a ABC, las pocas piezas informativas que ofrece construyen un encuadre de conflicto especialmente centrado en el espectro ideológico en el que se situaban los implicados, esto es, dentro del espectro de la izquierda política de Europa. Para Le Monde y El País coinciden en una construcción de encuadres sobre la responsabilidad a partir de las fuentes y las imágenes empleadas. Ya para concluir, se concluye que las estrategias de comunicación de los lobbies tienden a filtrarse en el discurso mediático, generando influencia en el encuadre que realizan los medios sobre ellos. La prevalencia de las fuentes institucionales y la portavocía de Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento, construyen un encuadre de la corrupción que es representado como si fuese un caso anómalo en el territorio de la Unión Europea. La responsabilidad se centra en los imputados, mostrando en primeros planos sus caras para que la ciudadanía conozca de primera mano quienes se beneficiaron ilícitamente de su cargo como representantes europeos. Y teniendo presente las fuentes informativas en las noticias, se evidencia un fuerte control de la narrativa sobre el tema por parte de la Unión Europea. Bueno, esto para concluir, muchas gracias. Dejo allí mis contactos, mis datos de contacto para cualquiera que quiera darme algún tipo de feedback y me quedo atenta también a los comentarios de la ponencia. Un saludo.